Como te contábamos, hoy el gobierno recibió otra noticia negativa desde tribunales. Ayer había sido una jornada rara porque el presidente Alberto Fernández fue a declarar en forma presencial en una causa en la cual está investigada su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hoy la Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de queja planteado por la vicepresidenta en la causa de los cuadernos y la defensa de la vicepresidenta dicen que van a ir hasta la Corte Suprema de Justicia apelando. Mientras tanto, esa causa espera que comience el juicio oral y público. Bueno, estas cosas que suceden en un momento en el cual el gobierno intenta concentrar su atención política en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero justamente para hablar de la coyuntura política y cómo el avance de la justicia y la negociación con el fondo impactan en la coyuntura nacional, estamos con Gila Vilker. Gila, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Gila es analista política, directora de 3.0, ¿verdad? Sí. Gila, la primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo impacta en el gobierno esto de que la justicia ponga tan en agenda, sucedió ayer, sucede hoy, las causas en las cuales está investigada la vicepresidenta? Mira, yo te puedo responder un poco desde la perspectiva de opinión pública. Desde la perspectiva de la opinión pública, la verdad que independientemente de cuál sea el destino final de estas causas, yo tengo la impresión de que son temas que están previamente saldados y que responden de alguna manera al posicionamiento previo de los electores, ¿no? Entonces, lo hemos visto con, causas que fueron tanto a favor como en contra del oficialismo o a favor o en contra de la oposición. Y lo que vemos es que de alguna manera no termina de mover el amperímetro, ¿no? De alguna manera el posicionamiento de culpabilidad o inocencia o una tercera posición que por ahí tiende a subsumir en un todos iguales, digamos. Bueno, yo te diría antecede a las decisiones judiciales y las termina, digo, las antecede y las sucede, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso de alguna manera te da cuenta de la dificultad que hoy tiene Argentina para cerrar sus temas, porque se supone que, digo, la virtuosidad de la justicia justamente tiene que ver con cerrar temas. Si no se cierran en materia de opinión pública, una vez que la justicia se expide, bueno, me da la impresión que eso es uno de los tantos problemas que tiene hoy la justicia en Argentina. Y en términos de análisis político, ¿esto distrae la atención del Ejecutivo sobre otras cuestiones que tal vez son urgentes, como puede ser el acuerdo con el FMI o las tarifas? Bueno, ¿Distrae la atención? sin lugar a dudas, o sea, es un momento muy complejo donde hay muchos frentes abiertos y por supuesto el tema judicial de alguna manera es una capa más dentro de el nudo complejo de problemas que está atravesando hoy la Argentina. Yo tengo la impresión de que hoy por hoy el desafío más urgente tiene que ver con el acuerdo, sobre todo porque el acuerdo de alguna manera, más allá de evitar caer en default y más allá de una serie de aspectos o de cuestiones, de alguna manera, bueno, está ahí como una especie de fenómeno que desde la asunción de este gobierno está ahí por delante, impidiendo que la cosa termine de ordenarse hacia algún lado. Y me da la impresión que además hoy está, te diría incluso más crudo que hace, no sé, 15 días, cuando el presidente anunció el principio de acuerdo. Sí. Bueno, entonces, digo, la sensación que tengo es, en lugar de ordenar, la cosa por ahora está cada vez más desordenada. Por supuesto, acá se está buscando el acompañamiento de distintos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición. Vos sabés que ese acompañamiento viene con condicionantes, esos condicionantes de alguna manera responden también a las demandas electorales y acá es importante pensar qué es lo que pasa en materia de opinión pública. Vos fijate que desde el segmento de Juntos por el Cambio un poco el acuerdo al que se llegó es sí, pero sin que se toquen los impuestos, sin que haya aumento de impuestos. De alguna manera responde a la demanda electoral. Y en el caso de un segmento del oficialismo, es sí,
pero qué pasa con las tarifas, qué pasa con los ajustes, qué pasa con, ¿no? Digamos, de alguna manera las incógnitas se ciernen alrededor de aquello que de alguna manera constituye las demandas electorales. Entonces, esto también pone en un atolladero al oficialismo y a la oposición, dos coaliciones heterogéneas con demandas electorales divergentes y que de alguna manera intentan, bueno, no terminar de quedar del todo presos de esto que también es un fenómeno ambiguo, ¿no? Digamos, porque yo te diría, la posición de acuerdo es mayoritaria en la Argentina, ¿no? De acuerdo con el fondo, o sea, sobre todo en materia de opinión pública, ¿no? 8 o 9 de cada 10 argentinos dicen, quieren un acuerdo. En el medio tenés matices, los que te dicen un acuerdo de solo lo legítimo, un acuerdo a como de lugar, un acuerdo solo si no impide el crecimiento. Digo, puedes tener matices, pero la demanda es acuerdo. Al mismo tiempo, cuando interrogamos, hay una conciencia muy clara de que no acordar traería una crisis muy grande y al mismo tiempo hay conciencia de que acordar también es una escena muy dramática para la Argentina, con todo lo que supone tener al fondo en un contacto permanente con el país. Entonces, esta ambigüedad está en la cabeza de los argentinos, ¿no? Esta demanda de acuerdo, pero al mismo tiempo recelo o sentimiento bueno, o sea, yo te diría, la palabra que más se escucha en los estudios cualitativos de opinión pública es necesario. Sí. Y respecto a todo este análisis que ustedes realizan y con el escenario actual, ¿cuál consideras que puede ser uno posible frente a un contexto en donde la principal, digamos, apuro es que se firme el acuerdo con el FMI, pero por detrás también ya se están pidiendo otros ajustes, estamos viendo los precios, la inflación de este mes que superó todas las anteriores? ¿Cómo crees que esto se pueda llegar a controlar y a la vez poder cumplir con el fondo? O sea, ¿puede haber una convergencia entre ambos? Mira, te voy a decir dos cosas. Y son dos cosas que tienen que ver profundamente con la coyuntura, pero se van a intensificar de cara a lo que viene. Uno es inflación. Creo que el gran tema argentino del próximo año, de los próximos 2 años hasta el 23, va a tener que ver con la inflación y las dificultades vinculadas a la canasta básica, que cada vez es más dramática. Y por otro lado, el problema de la calle, lo viste, y los paros, y el control de la protesta, te diría, ¿no? El conflicto social, en definitiva. Lo vimos ayer con los movimientos sociales, lo vimos hoy con el paro de trenes. Es probable que el malestar se intensifique y en la medida que se intensifique el malestar, se intensifican los conflictos, con lo cual la escena por venir, no, yo te diría, bueno, me gustaría ser optimista, es difícil, dado yo te diría el volumen de problemas que hay hoy a nivel nacional, ¿no? Y creo que eso también va de la mano un poco de las expectativas que tienen los argentinos, ¿no? Digamos, la expectativa sobre el futuro hoy, te diría, es una mezcla de incertidumbre y pesimismo, ¿no? Digamos, cuando vos interrogás un poco lo que ves es que hay gran dificultad para llevar el día a día y al mismo tiempo esa escena dramática de lo cotidiano, al mismo tiempo aparece de cara al futuro como algo de, el desafío futuro es conservar esto que está mal, es decir, que la perspectiva es de mal en peor, ¿no? De esos dos temas que nos estás contando, inflación y la calle. Y conflictividad. Sí, la conflictividad. De alguna forma los libertarios están apuntando a esa agenda, vinculando la inflación con el déficit fiscal y la emisión monetaria, y por otro lado, Ramiro Marra, muy activo públicamente, intentando poner en debate una ley que prohíba los piquetes. ¿Por qué te digo esto? Porque la pregunta es la siguiente. Cristina Kirchner, que es la principal líder política de la Argentina, sí, perdió el centro de gravedad del sistema sí, político. Sí. Alrededor de ella se ordenan y se posicionan todos los actores políticos, ¿no? Exactamente. ¿Ha perdido la iniciativa política? Porque esos dos temas no los está abordando ella o alguien cercano a ella. Mira, es cierto que está lejos de esos dos temas, pero también como ella dijo, o sea, la lapicera no la tiene. O sea, esto me parece que es un rasgo prácticamente elemental, por un lado, y por otro lado que, bueno, yo
tengo la impresión de que hoy por hoy el silencio de Cristina, de alguna manera, sí, pensemos este silencio, bueno, es una forma de crítica recatada, digamos, ¿no? Como, ¿qué sería la coalición hoy si Cristina da un paso más allá? ¿No? Digamos, si expresa su malestar. Digo, para esta altura yo creo que ya no hace falta andar haciendo interpretaciones respecto de qué significa el silencio, ¿no? Los primeros días tenía sentido hacerse esa pregunta. Yo creo que habiendo corrido tantos días desde la renuncia de Máximo a la jefatura de bloque, me da la impresión de que ya, digo, ha decantado, ¿no? O sea, la continuidad, esa continuidad de ese silencio, bueno, yo creo que cada vez empieza a ser más elocuente. Y entonces me da la impresión de que, bueno, las perspectivas críticas que por ahí se expresan por otras voces, a través de Máximo Kirchner, a través de otros actores, estoy pensando, bueno, hay diversos actores que de alguna manera manifiestan alguna posición más cercana a la vicepresidenta. Bueno, la pregunta es hasta dónde puede expresar el descontento sin que sin que la coalición sufra un daño irreversible. Y me parece que esa es la escena en la que está de alguna manera atrapada Cristina, ¿no? Gila, y en este contexto que vos decís de que ya se siente el pesimismo, bueno, y con respecto a los datos que ustedes manejan desde la consultora, uno de los temas que quedó relegado por la urgencia de la firma con el Fondo Monetario es uno de los caballitos de batalla que fue por parte de los diferentes partidos durante la campaña, que era respecto a los jóvenes. Hoy la única noticia respecto a los jóvenes es que se van del país o que caen en niveles de pobreza. ¿Vos creés que en este contexto algo que se prometió desde los diferentes frentes es que iba a haber generación de empleo y un futuro mejor para que no se vayan? ¿Vos creés que se pueda desarrollar? Mira, yo te diría que acá hay un tema en relación con algunos aciertos del gobierno que no ha podido capitalizar. El 2021 ha sido un año que en lo económico ha tenido buenas noticias para dar, ha habido recuperación del empleo, o sea, ha habido creación de empleo, por lo menos recuperación, no sé si nueva creación, digo, no a números previos a la pandemia, pero sí ha habido una recuperación importante, el crecimiento fue importante y sin embargo creo que no ha podido capitalizarlo y creo que esa dificultad tiene que ver con, bueno, aparecen como noticias sueltas que se pierden en la nada con gran dificultad para integrarlos a un proyecto. Entonces, bueno, esa falencia del proyecto yo te diría hoy, no es solo una falencia del oficialismo, es una falencia de toda la dirigencia argentina, ¿no? Le pasa a la oposición, le pasa al oficialismo y entonces, bueno, muchos de los fenómenos quedan, te diría, como noticias sueltas, como retazos. Entonces, bueno, el 21 no ha sido un mal año en materia de recuperación del empleo, veremos qué pasa este año, pero es cierto lo que vos decís, los jóvenes estaban o tenían una centralidad en el discurso electoral que hoy en el discurso de la gestión está ausente. Recién decías que el silencio de Cristina es porque tiene un rechazo hacia algunas políticas de gobierno del presidente. Ayer Alberto Fernández fue a tribunales de forma presencial, lo podía contestar por escrito, pero fue de forma presencial, se cruzó con un fiscal. ¿Vos creés que eso es una forma de señal de apoyo político de Alberto a Cristina y intentar sanar las heridas? ¿O que fue una sobreactuación que no va a lograr ese efecto? Yo creo que es una buena gestualidad para Cristina, sin lugar a dudas. Pero también el presidente sabe que tiene que buscar un acompañamiento para la aprobación del acuerdo con el fondo en otros lugares y te diría que en 2 años y medio de gobierno te diría que el comportamiento de Alberto Fernández ha sido un poquito para acá, un poquito para allá, un poquito para acá, no ha logrado encontrar síntesis, pero efectivamente ha dado gestos hacia un lado y hacia el otro y me parece que esto hay que leerlo en esa misma línea y sobre todo en esto que te estoy planteando, que es las relaciones están tensas, picantes, pero por ahora
la perspectiva de una ruptura haría más daño que beneficios, o sea, traería más daño que beneficios, más perjuicios que beneficios, con lo cual me da la impresión de que es una especie de acompañamiento conveniente, digamos, con silencios que son críticas respetuosas, con guiños que después se complementan con acciones que por ahí puede ser que a la vicepresidenta le molesten. Entonces, me imagino que ese camino que ya venimos viendo te permite iluminar lo que pasa hoy, ¿no? Claro. En la oposición, en Juntos por el Cambio, también hay disidencias en torno al acuerdo con el FMI. Hoy Ricardo López Murphy dijo que va a votar en contra. Y por otro lado, los moderados o la coalición cívica, por ejemplo, dicen que tenemos que ser responsables institucionalmente y acompañar para que Argentina no caiga en default. ¿Cómo se gestiona esa tensión dentro de Juntos por el Cambio y a qué tipo de votante le habla a cada uno de los dos grupos? Yo te diría que más que dos grupos, podés hacer muchos cruces, ¿no? Digamos, el caso de Ricardo López Murphy, yo creo que puede tener una posición por ahí un poco más alocada o más de patear el tablero, en primer lugar porque no estuvo en el gobierno anterior. Ahora tenés una cantidad importante de actores que participaron de la escena de toma de deuda, digamos, ¿no? Entonces, me da la impresión de que esta es una línea, no estuvo, ¿no? O sea, primer tema, porque de hecho esto, acompañar o no acompañar, si todavía no está la letra chica. O sea, es algo que, acompañar o no acompañar, ¿qué? ¿No? Digamos, o sea, esto es como la primera medida, digamos, ¿no? Que vos decís, o sea, ¿qué está pasando acá? Después tenés las exigencias de los que piden mayor construcción de consenso, de diálogo, más cercanos a la figura del liderazgo de Larreta, que por supuesto, hay como te diría como una demanda ahí un poco más blanda de resuelvan, así puedo seguir con mi vida, ¿no? Digamos, este punto en el que la política ya vuelve como, sería incluso hasta ruido, ¿no? Y después tenés la demanda de ninguna clase de acuerdo, o sea, como una demanda más halcona, que te diría responden más a la figura de Mauricio Macri, a la figura de Patricia Bullrich, con exigencias por ahí de menor diálogo, de imposibilidad de encuentro con el oficialismo. Ahora, la verdad que si vos... y después tenés otro tema, y otra entrada, que ¿están vinculados al ejercicio de los ejecutivos o no? En el caso de los diputados que responden a gobernaciones, ¿no? Entonces, ahí también tenés otro, ¿son sueltos o están vinculados a ejecutivos? Entonces, ahí se juegan como un montón. Está claro que las figuras en ejercicio del poder, Larreta, los diputados que responden a otros gobernadores por ahí de la coalición de Juntos por el Cambio, seguramente van a tener una postura mucho más, te diría, mucho más permeable al acompañamiento, al diálogo, al acordar, en alguna medida, porque bueno, las responsabilidades de gestión también son una presión y una escena de default no favorece a ningún ejecutivo en ejercicio, ¿no? Digamos, sea a nivel nacional o provincial. A ningún ejecutivo en ejercicio presente ni futuro. En 2023, sea quien sea el presidente, un default ahora es una mala noticia. Absolutamente. ¿Por qué, sin embargo, los dos extremos, por decir extremos Máximo Kirchner y Patricia Bullrich, por ejemplo, sin embargo están tan radicales en esa discusión y parecen querer sacar ventaja y meter el tema en la grieta? ¿Por qué te parece que pasa eso? Mira, la política argentina ha entrado en una dinámica de grieta que te ordena, la verdad que te ordena el tablero, ¿no? Históricamente nosotros estamos acostumbrados a pensar el tablero político desde una mirada de centro, donde se asume que los extremos terminan por añadidura en el centro. Hoy ese esquema pareciera haber entrado en crisis, no solo en Argentina, también en otras partes del mundo, en otras partes de Latinoamérica, también en Europa también, España es un caso. Entonces, la escena de los extremos terminan de alguna manera hoy ordenando, lamentablemente en muchos casos, las posturas e incluso son fuente de adhesiones mayores o rechazos
mayores justamente porque despiertan, como te diría, como una zona de mayor pasionalidad, podemos llamarlo, de mayor sensibilidad, o sea, una zona más sensible, menos racional, menos tranquila. Entonces, digo, me parece que esa es la escena, ese es el tablero, y por donde el tablero hoy está traccionando los movimientos, ¿no? Clarísimo, Gila. Muchísimas gracias por venir y por explicarnos esta coyuntura. Al revés. Bueno, nos vamos a un breve corte. Cuando volvemos te traemos una buena noticia, que es la generación de empleo dentro de la economía del conocimiento, la industria del software, las oportunidades que hay ahí, que también tiene una media mala noticia, que ¿cuál es? Que hay fuga de cerebros, que muchos talentos, muchas personas capacitadas están yendo a trabajar a otros países. Bueno, quédate ahí porque cuando volvamos de la pausa te contamos eso con una invitada.